Presentamos Nicolás Lúcar en Exitosa. Buenos días para los que recién se unen a la programación de Exitosa. Estamos en el 95.5 de la FM en Lima. Estamos en 65 ciudades a lo largo y ancho del territorio nacional. Hay un tremendo debate el día de hoy que grafica de una manera muy clara el diario Exitosa en su primera plana. El país está dividido alrededor del debate con respecto a la pena de muerte que ha sido vuelto a la agenda a raíz de los casos espantosos, no solo de los sistemáticos, las sistemáticas denuncias de casos brutales de violación, sino ya el extremo de la violación incluso de bebés. Y esto lo que ha puesto sobre la agenda nuevamente es este tema. Por eso es que nuestra pregunta el día de hoy en las redes sociales es: ¿crees que con la pena de muerte se reducirán los casos de violación? Su respuesta nos la pueden dar en el Facebook, en Exitosa Noticias, y en el Twitter, en @ExitosaPE. Y para hablar de este tema y de otros, por supuesto, está con nosotros Ana María Choquehuanca, ministra de la Mujer. Bienvenida, Ana María. Hola, Nicolás. Un gusto tenerte contigo. No, el gusto es mío, después de tanto tiempo, en verdad. Después de nuestro reencuentro fue medio loco, ¿no? Con la declaración del abogado el día sábado, sí, ¿no? Terrible, pero ya mandamos, estamos haciendo el procedimiento porque se tiene que retractar, obviamente es lo que corresponde, ¿no? Una injuria de ese tamaño que daña sobre todo, o sea, claro, daña como persona. Para información de la gente, claro, que no siguió el tema, ¿no? O sea, lo que ha ocurrido es que una señora fue empadronadora, fue abusada sexualmente. Y ocurrió un incidente penoso, que es que un funcionario del INEI le ofreció dinero a la señora, según la familia, 1,000 soles a cambio de que no denunciara el hecho y que esto se manejara así, digamos, discretamente. Entiendo que el funcionario ya fue identificado e incluso despedido, ¿o no es así? La verdad es que no estoy enterada de esto. Hasta el día sábado que no se sabía y el hermano tenía que identificarlo, ¿no? Claro, el hermano lo que nos dijo a nosotros acá es que él no tiene el nombre, pero que lo podía identificar. Que lo podía fácil y rápidamente identificar. Lo mismo me dijo a mí y yo le señalé el mismo día. Identifícalo cuando tengas, cuando sepas quién es, me avisas, te ponemos el abogado para denunciarlo a él también. Eso fue lo que le dije. Claro, ahora... el Ministerio de la Mujer ha intervenido directamente en este caso, ¿no es cierto? Sí, totalmente, para brindarle el apoyo como corresponde. Pero en verdad lo que hemos desprendido después de lo que este abogado... Claro, porque lo que el abogado Santibáñez dijo es que el Ministerio de la Mujer le había ofrecido darle una bodeguita supuestamente a cambio de su silencio. No, de ninguna manera. Eso yo lo rechacé en ese momento, o sea, eso es una injuria. En verdad, y me da mucha pena porque lo que ha hecho también es alterar un poco la reserva de un proyecto que estamos manejando desde el ministerio, que no es para poner una bodeguita a una persona, sino son cientos de bodeguitas para las mujeres que han salido de este tema, bueno, han sufrido, sobre todo han sido víctimas de violencia, de violaciones, y que pudieran tener un ingreso adicional para que puedan seguir adelante, ayudarlas de alguna manera, porque, Nicolás, la autonomía económica de la mujer es clave. Es clave para esto. Parte del circuito maligno de la violencia contra las mujeres es la dependencia económica de sus abusadores, ¿no? Este proyecto está diseñado en realidad desde que yo era congresista, lo empecé a empujar, ahora que estamos en el ministerio con la empresa privada. Entonces, no era, y lo que sí le dije a la señora fue... Sí, me encantaría, le dije, poderle insertar en ese proyecto, que va a demorar, no va a salir ahorita, sino después. Probablemente ella le comentó mal profesional. Yo no sé qué tipo de abogado es este señor, que ella seguramente se lo comentó. En ningún momento... E inmediatamente... Claro, a mí, ¿qué es lo que me llamó la atención? Porque primero yo te conozco, Ana María, de todos estos tiempos. Y lo segundo, porque yo lo que entendía en el seguimiento que hemos hecho del caso es que el Ministerio de la Mujer estaba respaldando la investigación de este tema. Y la seguiremos respaldando, porque después se ha comunicado también el hermano, ella misma, a decir que ellos en ningún momento le han manifestado esto, ¿no? Que eso es absolutamente mentira y que el señor ha interpretado lo que ha querido. Y yo asumo que estas personas se presentan en los casos sin respetar la dimensión del daño que ellos han sufrido, que son víctimas de una situación que no es deseable para nadie, y aprovechan estas situaciones para cobrar notoriedad, como él, que empezó a caminar por los medios
y a fabricar situaciones que perjudican al ministerio, vamos al asunto de fondo, que es el que nos interesa, porque lo que de alguna manera, es decir, ha sido increíble la discusión que se ha generado a raíz de esto, porque la crítica que se ha hecho al censo, bueno, tú viste la evidencia que mostramos nosotros, es grotesco simplemente. ¿Cómo es posible que nos gastemos 173.8 millones de soles en hacer las cosas de esa manera? Gente tirada en el piso, rompiendo padrones, corrigiéndolos, borrando, llenando datos. En un momento dice, oye, pero no dice cuántas habitaciones, ponle 7, y se mueren de la risa. O sea, ¿qué seriedad puede tener esa información? ¿Cuántas veces ocurrió? Pues en fin. Pero en medio de todo esto, lo que ocurre es que tú no puedes soltar 600.000 personas, la mayor parte de ellas gente joven, a hacer este proceso de empadronamiento en un país donde hay delincuencia, donde hay abusos contra las mujeres, y no tomar las prevenciones del caso, ¿no? Fue un error garrafal, en verdad, un error muy grande, porque lo primero que nosotros tendríamos que haber, bueno, como institución, lo que tendrían que haber prestado es la garantía de lo que representa la seguridad de estas personas, de que todo se desarrolle en términos formales, lo que significa no solo asegurar a las personas, o sea, garantizar la seguridad de las personas, sino también garantizar el proceso en sí, de que esto haya sido con una capacitación previa. Se ha convocado a los alumnos. Mira, el 63% han sido mujeres del censo en total, y eso es una cifra oficial, de los cuales el 40% son de nivel universitario y el 38% son de nivel secundario, si no es a la inversa, pero es así, son dos. O sea, estamos hablando de un 80% de jóvenes voluntarios que han participado en este proceso. Eso no significa que un alumno de último año de secundaria con los universitarios no puedan tener un nivel, digamos, de preparación adecuada para llenar una encuesta. Eso no es así. Lo que pasa es que cuando uno convoca a quien sea, mayores, menores, a quien sea, y lo prepara para tipo de estas encuestas, lo prepara adecuadamente. Claro, porque el problema, claro, la explicación de lo que ha pasado, ¿no? O sea, le ha ocurrido a mucha gente que no la han censado, ha habido mucha gente que la han censado tarde, y hay muchísimos reclamos de gente que ha sido mal censada. Así es. Es decir, por ejemplo, yo llené mi propio formulario, vinieron dos chicas, en realidad, la encargada y una especie de supervisor o jefa de sección. Pero en realidad la chica que encargada no hubiera podido hacerlo sola. Y eso, a lo que te enfrentas, no es que esta chica no fuera una persona que estuviera capacitada para hacerlo, sino que no había recibido el entrenamiento adecuado para hacerlo. Y no solo eso del llenado del formulario en sí, sino sobre todo de hacerles ver la responsabilidad que recaía en cada persona para que ellos lo asuman con mucha seriedad, pero sobre todo con mucha responsabilidad en la precisión del dato, que era importante, y el objeto de María, ustedes han discutido ya esto en el Consejo de Ministros. Algo tienen que hacer. Es decir, alguien tiene que ser responsable que las cosas se hayan hecho como se hicieron. Bueno, en verdad... ¿Has visto lo de los mapas? O sea, ¿cómo es posible que salga el ex jefe del INEI, a quien nosotros le hemos dado aquel respaldo? Cuando él vino y dijo, necesito ayuda para los voluntarios, acá le dimos con todo, convocando a la gente. Cuando él dijo, necesito que le den información, le hemos dado. Yo mismo cambié el sábado anterior al centro la agenda del programa, y no sabes lo que fue Ana María. Reventaba el teléfono y las redes sociales de gente llena de dudas sobre lo que iba a pasar, y faltaban horas para o sea, 10 horas faltaban para el censo, y la gente no estaba informada sobre cosas básicas. Este tema lo ha visto ya y eso que dijo de descubrimos de pronto edificio, o sea... Claro. No, este tema lo ha estado viendo ya la Premier. Seguramente nosotros también vamos a participar de ello, pero tampoco podemos decir este censo no sirvió para nada. Eso no es así tampoco. Hay casos en los que se han visto estos, pero, por ejemplo, yo tuve la supervisión en provincia, en Arequipa, y en Arequipa se ha desarrollado de manera muy tranquila, muy responsable. Estuve en la mañana como en 7 distritos, donde el jefe de sección tenía a cargo 6 empadronadores, y lo que él tenía que ver era que cada empadronador hubiera terminado con las casas que le tocaban, y el jefe de sección lo que hacía era revisar las fichas para poder ver si efectivamente habían terminado, si faltaba algo antes de retirarse, ¿no? Entonces creo que eso ha sido muy bueno. Donde se les escapó de pronto, pues es bueno, en Lima también.
tiene una cantidad de habitantes superior a una provincia, obviamente, pero eso tampoco es, ¿no? O sea, creo que han habido fallas, pero definitivamente quienes, bueno, la Premier seguramente les dará a ustedes un informe final de claro, esto. porque ahí en realidad hay que actuar con la mayor responsabilidad posible y hacer una auditoría a cuánto... Sí, y cuando se tengan los resultados ya veremos. Ahora, pero vamos al asunto porque en realidad te invitamos, Ana María, que es el debate que se ha generado sobre la pena de muerte. Hay gente que está diciendo hay que imponer la pena de muerte en el Perú, que según la Constitución solo se aplica para traición a la patria en tiempos de guerra. Así es. Y se está diciendo que en primer lugar debe incluirse en la lista de la pena de muerte a los violadores que provoquen la muerte, o sea, ¿no es cierto? Y sobre todo en el caso de menores de edad. A ver, ahí hay dos temas, ¿no? El primero es de que, bueno, nosotros, este tema, nosotros ni siquiera, no está ahora en la agenda del Consejo, por ejemplo. Pero la opinión que ha dado el ministro de Justicia es una opinión personal. Él lo ha aclarado, lo hemos escuchado hace un ratito. Es una opinión personal que la puede dar. En el caso nuestro, como ministros, por ejemplo, si a mí me preguntan una opinión en este momento, yo no puedo expresarla porque pienso que esto es un tema delicado y complejo, en primer lugar. En segundo lugar, que es materia de un análisis a nivel de gabinete ministerial, donde participa también el presidente, pero el presidente ya ha expresado también la posición de gobierno. Claro, el presidente dice que nuestra Constitución no permite la pena de muerte. Pero al margen, claro. Pero eso es verdad, presidente. Pero al margen de ello, lo que se está planteando es una modificación de la Constitución. Tenemos un compromiso, ¿no? Tenemos un compromiso en derechos humanos que nosotros en no la podemos Corte, aplicar, claro. No es cierto. Pero además la también, Corte Interamericana, pero lo que dice, bueno, hay que salirnos pues de la Corte o denunciar ese capítulo. Hay que revisar los antecedentes también de lo que fue cuando sí en el Perú se aplicaba la pena de muerte y si llegó a solucionar el problema o no, porque sí había pena de muerte. Entonces, ese es un tema que en realidad no podemos tomarlo a la ligera. Estamos hablando de vidas. Entonces, ese tema tiene que ser muy bien debatido y tenemos que ponernos en todas las posiciones, pero ya nosotros como línea de gobierno, nosotros no podemos ir con la Constitución en este momento. Esto me parece que fue el año 2015, ha sido esto, el abril del 2016. Ahora, lo que yo sí más bien estoy de acuerdo es endurecer las penas, soluciona. Yo creo que si una persona sabe que tiene 25 años de cárcel, eso es algo bastante fuerte. Porque va a pasar todo. Pero por ejemplo, ese argumento, pero yo no soy de la idea tampoco de que estas personas se deban quedar en las cárceles para que el Estado las sostenga todo el tiempo. Hay que pensar de repente en reformar todo el sistema penitenciario para que estas personas puedan ser recluidas en un centro donde produzcan. Tienen que producir. Mira, las personas Ana María, el 1 de abril del año 2016, un periodista brasileño, Joemir Betín, de Bandeirantes, de la red Bandeirantes de televisión, le preguntó al primer ministro de China ese entonces, a Wen Jiabao, 10 consejos para que nuestros países progresen. ¿Y sabes cuáles fueron los 2 primeros consejos que dio? 1, pena de muerte para crímenes probados. Dice, un gobierno tiene que dejar de lado la hipocresía, ya que un criminal no puede ser tratado como una celebridad. Los reincidentes han tenido su oportunidad de cambiar y no han cambiado, por lo tanto no merecen ese compromiso por parte del gobierno. Ninguna sociedad honesta y trabajadora merece vivir con tanta impunidad y miedo. La eliminación de los criminales más peligrosos infundirá temor entre el resto de los delincuentes para seguir practicando sus fechorías. Y dice además, capítulo 2, que esto hay que aplicarlo también a los delitos de corrupción. Que el funcionario público que roba tiene que ser castigado con la pena de muerte y por supuesto con el retorno inmediato de lo robado. Es bravísimo, sin asco, y eso es lo que hacemos en China, dice. Y eso es lo que ustedes tendrían que hacer. Claro que sí. El tema en el Perú, en este momento, tenemos que nosotros saber una fotografía actual. ¿Podemos? No podemos. No podemos. No podemos, uno, por el tema de la Constitución y por los compromisos asumidos. ¿Pero por qué? Porque demoraría... Si esto cambia... Ya digamos, necesitarías 87, ya necesitarías en el Congreso 87 votos en 2 legislaturas ordinarias. En el mismo Congreso ahora hay una discusión muy fuerte, ¿no? Donde ya, pero digamos, los requisitos, Ana María, ¿cuáles serían? 2 votaciones de 87 votos, ¿no es cierto?
Primera y segunda votación. O sea, en 2 legislaturas ordinarias, eso son 2 años. De ahí tienes que salirte de la Corte Interamericana, que también es un procedimiento que creo que demora por lo menos 1 año más. O sea que esto lo estarías aplicando aproximadamente en 3 años de que tomes la decisión. 4 años más o menos. Ahora, pero a mí hay un argumento que me parece bien duro, que es el que yo creo que quien mejor lo resumió fue Luisa María Cuculiza, quien cité hace un rato, ¿no? Que ella dijo, ¿y quién ha dicho que queremos disuadir a estos delincuentes? Hay que eliminarlos. Hay que sacarlos de la sociedad porque no merecen estar entre nosotros. Más o menos, así estoy citando así bien en general, ¿no? Pero más o menos eso es su idea. O sea, la pregunta es, un hombre que es capaz de violar una criatura de 2 meses, ¿qué pena merece? ¿Tiene recuperación ese hombre? No. ¿Qué castigo es el que habría que darle? ¿Cuántos años de cárcel le vamos a dar? A él, bueno, por menor de edad, me parece que él se alcanza los 25 años, ¿no? En este momento, por ejemplo, las violaciones que se están produciendo son 8 años, lo máximo. 8 años y con... Aunque sí ya se les han quitado los beneficios. Los beneficios. ¿No? Sí, ya se les quitó los beneficios. Pero igual, en realidad uno siente impotencia por no encontrar los mecanismos legales correspondientes para que estén ahí, que estén al alcance mediante leyes para que nosotros podamos aplicar las penas máximas. Yo estoy de acuerdo en aplicarles penas máximas. El tema de la pena de muerte es un tema muy complejo, en verdad, que en este momento nosotros tendríamos que analizarlo muy bien. Ahora, si tú tuvieras que contestar como ministra y como persona, ¿serían posiciones diferentes? Sí. No sé. No me he puesto a pensar en eso. Claro. No. O sea, si te pregunto como ciudadana, Ana María Choquehuanca, la ciudadana Ana María Choquehuanca. Pero tú me has invitado como ministra. Está claro. A buen entendedor, pocas palabras. Vamos a ir a la pausa. Vamos a ir a la pausa. No es así. Vamos a ir a la pausa y regresamos con Ana María Choquehuanca, si nos regalas un poco de tu tiempo para hablar sobre algo que está ocurriendo y que no sé qué se tendría que hacer, que es el tema de la violencia contra las mujeres. Todos los días ha habido una marcha gigantesca, ¿no? De ni una menos, y sigue la violencia contra las mujeres. Entonces, ¿qué hay que hacer para parar esto? De ese tema quisiera que hablemos. Hay una buena estrategia que aplicaba la policía desde ayer, que lo anunciaron. Vamos a hablar de ese tema tras la pausa. Regresamos con la ministra de la Mujer, aquí en Exitosa 95.5 de la FM. Nicolás Lúcar, en Exitosa. Antes de seguir adelante, tenemos un mensaje de nuestro auspiciador. ¿Sabías que Paraíso es la única fábrica de colchones en el Perú que realiza todo el proceso de producción? Desde la elaboración de los resortes, la producción de la infalsificable espuma Zebra y el ensamblaje completo, lo que le permite tener la garantía de entregarte el colchón de la más alta calidad para asegurar tu descanso para una vida saludable. Paraíso, 50 años soñando contigo. Está con nosotros Ana María Choquehuanca, ministra de la Mujer. Y la pregunta, Ana María, es ¿qué se va a hacer para parar la violencia contra las mujeres? Porque no para. Así es. Bueno, en realidad es afianzar la cadena de esfuerzos que se está haciendo a nivel del Ejecutivo entre varios ministerios. Creo que el tema de las acciones, yo siempre voy al campo de las acciones. Creo que las políticas son necesarias como deben ser, se implementan, se diseñan, pero definitivamente aquí lo que cuenta en el trabajo con la ciudadanía y con la población son las acciones que nosotros realizamos, ¿no? Como autoridades de cada cartera. El día de ayer, por ejemplo, ¿qué hemos hecho? Nosotros, y en un trabajo conjunto con el Congreso se pueden hacer muchas cosas. El Congreso, a través de la congresista Wilka, diseñó hacer una estrategia de fiscalización en las comisarías, 20 comisarías piloto. 20 comisarías para ver, y me parece, a mí me pareció una idea genial. Fue desde mayo. Voy a una comisaría, pongo mi denuncia. ¿Dónde está la debilidad, la mala atención de la policía? Uno podría ser que me dicen que no, que eso no es nada, la evaluación de riesgo que va mal, que dicen que el atestado, no hay pruebas suficientes, no hay... O peor que eso, Ana María, ¿qué habrás hecho pues para provocar que tu marido se identifican estas debilidades. Esta fiscalización acaba de terminar. Muy bien. Sistematiza la información y luego tiene
un documento que dice, policía, tus debilidades son estas, tienes que superarlas. Entra a tallar el Ministerio de la Mujer, hace la propuesta y dice, tengo estas debilidades con la policía, hay que capacitarla. Entonces, el Ministerio de la Mujer dice, nos parece muy bien, este diseño de capacitación es el que se les va a dar, superando todas las debilidades encontradas en ese proceso de fiscalización. Nosotros preparamos la capacitación en el financiamiento que requiere, pero ahí está el personal de la policía donde ingresamos. Nosotros tenemos un convenio con el Ministerio Interior también en este tema. Entonces, el día de ayer se inicia la capacitación al personal de la policía por 4 días, que son los que atienden los casos de familia en las comisarías. Complementando este trabajo, tenemos acciones de la policía que van enmarcadas dentro de lo que significa prestar la seguridad y la garantía de que cuando una persona que ha sufrido violencia acude con una denuncia, no quede ahí. La policía dispone ahora que cuando por ejemplo, en Zapayal, me parece, donde hay, ellos han establecido 60 denuncias. Han instruido a 4 miembros del personal con un equipo cada uno para que se dividan 15 denuncias cada uno. ¿Y qué hacen? Tocan la puerta de la casa y le dicen, señora, puso una denuncia, ¿cómo va su caso? ¿Tiene algún problema? ¿Por qué? Y además también ahí hay reincidencias y esas son las que tienen foco luz roja. ¿Por qué? Porque cuando es reincidencia, eso puede terminar en feminicidio. Entonces se previene. Entonces la policía empieza a darle vueltas a la persona que ha denunciado y además para cuidar de que el agresor no vuelva a reincidir. Como el agresor sabe que la policía está haciendo el seguimiento, eso neutraliza una acción futura. Eso es lo que ha dispuesto la policía, el general Subiate el día de ayer, ¿no? Pero Ana María, el problema que ocurre es que estamos con la ministra de la Mujer, Ana María Choquehuanca, para los que recién se conectan, es que hay mensajes con respecto a la impunidad que son muy poderosos. O sea, cuando tú tienes un caso como el de Arlet Contreras, que ha sido uno de los más mediáticos. Así es. La imagen brutal de una chica arrastrada por el suelo. Y cuyo agresor está suelto. Peor que eso, su agresor pensó que la había matado. Porque la agarra el cuello y pensó que la había matado. Y la chica, gracias a Dios, sobrevive y tiene el coraje de denunciar lo que ha ocurrido. ¿No es cierto? Y ella se tiene que mudar a Lima porque no puede vivir en Ayacucho. Así es. Y su agresor está, como tú dices, caminando por la calle. O sea, si eso le pasa a Adriano Pozo, que es un tipo que ha arrastrado por el piso y ha tratado de ahorcar a una chica, o sea, cualquiera puede hacer lo que quiera con una mujer. El acceso a la justicia no puede estar cerrado para Arlet Contreras, por ejemplo, y sí para otras. Nosotros hemos actuado en el caso de Villa El Salvador inmediato y hemos logrado la prisión preventiva. En el momento, al día siguiente, ya está, flagrancia, todo, hemos hecho todo lo que había que hacer. En el caso de Arlet, ella me parece que tiene la audiencia, nos va a avisar si es la próxima semana, me he reunido con ella precisamente el día de ayer, pero lo que nosotros vamos a hacer es lo mismo, no importa el tiempo que haya pasado, para la justicia no hay fechas límite, no tiene que haberlas, y en el caso de esta persona... Claro, pero Arlet, alguien tiene que ajustar cuentas. Por ejemplo, así es. Yo entrevisto, creo que cada 15 días, ¿no, señora Magariño? Al presidente. ¿Le dije Arlet, dice la ministra? No, en el caso de Arlet, digo. O sea, yo he entrevistado montones de veces a Arlet y he visto, esta chica termina mal cada vez que tiene que hablar de esto y tiene que ir al psicólogo, al psiquiatra días para recuperarse de todo el sufrimiento que esto le ha generado. Pero a lo que voy es a esto. Es decir, entrevistamos al doctor Serna, que es el presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur. Él está atrás de los casos. Él está atrás de que se haga lo que hay que hacer, de que los jueces actúen. Pero por eso es a lo que voy. O sea, ¿cómo es posible que esté pasando lo que está pasando con Arlet Contreras y las más altas autoridades del Ministerio Público y del Poder Judicial de Ayacucho buscaremos al doctor Serna, en todo caso, para hacer un trabajo conjunto. Pero yo te digo, en Lima Sur lo está haciendo. Es que tiene que ser proactivo. Es decir, no puede ser que salga Arlet Contreras cada 3 semanas o una vez al mes a denunciar lo que está pasando en su caso y no pase nada. ¿No? Sí. Y sea normal. Claro. Y aquí en el Perú el acceso a la justicia no tiene que ser medible por estado socioeconómico que tenga el agresor, por ejemplo, ¿no? En este caso...
Aquí no es de dónde provenga, a qué estrato pertenezca, no. Aquí el acceso a la justicia es para todos, tiene que ser para todos. Y en estos casos especialmente tenemos que sentar precedentes. Este caso no se puede quedar así. Porque si no hay, porque lo hemos visto claro, igual, porque si no, toda la discusión, porque hemos discutido mucho sobre la necesidad, y esto ha estado atravesado mal, yo creo, por esta discusión sobre ideología de género, que hay que dejarlo de lado un rato, pero yo creo que hay una discusión muy importante sobre la idea que tienen muchos hombres en la cabeza de que pueden disponer de la vida de las mujeres, que están por encima de las mujeres, que las mujeres le pertenecen, que eres mía o de nadie, y si no eres mía te mato, ¿no es cierto? Y si no eres mía te pego, y, ¿no es cierto? Eso está enraizado profundamente en demasiados hombres en el Perú, y eso tiene que cambiar. Eso tiene que cambiar desde el nivel educativo, ¿no? Desde la niñez. En el tema, por ejemplo, de las agresiones que nosotros hemos visto y las violaciones, y los actos violentos contra los niños, por ejemplo, y las niñas, es también porque la educación sexual impartida en los colegios no es tan profunda como quisiéramos. Tiene que ser. El niño tiene que saber que nadie lo puede tocar, que hay partes de su cuerpo que son solo suyas y que nadie puede ponerle el dedo encima, nadie. Claro, pero mira lo que está pasando, fíjate, hay profesores acusados de violar, embarazar escolares dictando clases en Huánuco. Con lo que va del 2017, 15 escolares han salido embarazadas y 4 de ellas denunciaron que habían sido violadas y amenazadas por sus docentes. Esto ocurrió en Canchabamba. O sea, el colegio, que debería ser el espacio para educar en el respeto, ¿no es cierto?, a la mujer, ¿no es cierto?, en el trato igualitario, en una vida sexual saludable. Tengo entendido que el ministro Wexler ya ha intervenido en este caso. Nosotros también vamos a intervenir para fortalecer más su accionar. Tenemos que seguir por el mismo camino con todos. Es el tema de la denuncia, el tema de la sanción, el tema de la tipificación del delito, para que podamos actuar de la misma manera como se actúa con casos similares a este, ¿no? Claro, o sea, es una combinación, como tú dices, ¿no? O sea, tiene que haber educación por un lado, pero tiene que haber castigo, ¿no es cierto? Y atención a las víctimas. Así es. El tema de la prevención, Nicolás, ese es un tema muy importante para nuestro país. La cultura de prevención en el país, lamentablemente fallamos en prevención en salud, fallamos en este tipo de prevención educativa que es tan importante. La prevención la tenemos que trabajar ahora pensando no en lo que está pasando en este momento ya con nuestras generaciones, con lo que estamos viendo, sino tenemos que pensar en el futuro. Y tiene que ser, ahora hemos visto que hablando que si fue ideología de género, que si fue género, que si no puede ser, que no, esa discusión ya resulta siendo absurda en este momento. Aquí lo que interesa es una educación sexual muy fortalecida, muy estratégica, que nos permita prevenir en los niños actos como este, que nos permita que estos niñitos sepan que sus derechos son sus derechos, y que cuando los vulneran tienen derecho a la denuncia a través de los padres o de ellos mismos, porque un menor de edad también puede denunciar. Pero eso tiene que ir de la mano con que el abusador, el violador, el violento va a ser castigado, y ves cómo lo castigan, pero lo que no te puede ocurrir es que veas que el agresor de Arlet Contreras camina por las calles y la pobre Arlet Contreras tiene que mudarse a Lima porque no resiste vivir en Ayacucho. Yo creo que lo que a Arlet la mantiene también así en el estado en que se encuentra es la frustración. Es un tema de frustración que en realidad es muy lamentable y muy doloroso, ¿no? Ana María, pero nosotros vamos a ayudar a superar también, y sí, yo le he prometido que vamos a intervenir y que nosotros sí queremos que esta persona tenga que pagar por el delito que ha cometido. Ana María, quiero aprovechar que estás acá. Yo sé que eres ministra de la Mujer, pero tú tienes opinión sobre todo. Tú has sido, eres todavía, ¿no es cierto? Soy congresista. No, pero además dirigente, ¿no? Del mundo empresarial de las pequeñas y medianas empresas, micro, pequeñas y medianas empresas. Y es el tema de la reconstrucción. Es decir, Pablo de la Flor dice que es culpa de los gobiernos regionales dicen que es Pablo de la Flor, y en medio de todo esto, el otro día, Juan Navarro, que es el alcalde de San Juan del Lurigancho, dijo una cosa que me pareció increíblemente sensata. Dijo, no sé para qué necesitamos, porque lo dijo así, un organismo de la reconstrucción. Hay algunos temas que corresponden a transportes, lo arreglamos con Yufra. Hay otros temas que corresponden a vivienda, lo arreglamos con Bruce. Es decir, son dos ministros recontraactivos.
que tienen iniciativa, que tienen, ¿no es cierto? ¿Para qué que en el medio, ya con toda la complicación que tienes con la burocracia en el Perú y con los trámites? Bueno, ¿No sería más práctico eso? Tienes un presupuesto, declaras en emergencia todo lo que tiene que ver con reconstrucción, en que los ministerios hagan su chamba con los gobiernos regionales y los municipios. Así es, sí, yo creo que esto tiene que ser un trabajo conjunto, ¿no? Respetando sobre todo el proceso de descentralización, que en muchos casos yo he sido, antes de la opinión, estando en el Congreso, de la opinión de que a la Rectoría a Educación y a Salud, por ejemplo, debe regresar al gobierno nacional, porque al paso del tiempo uno ha ido viendo de que esto de repente no ha rendido los resultados inmediatos que hubiéramos querido por la emergencia en la que se encuentran estos sectores. Pero ese es un tema que ya no está en este momento, que más adelante seguramente se va a ver en los sectores correspondientes. En cuanto al tema de la reconstrucción, creo que tenemos que darle la oportunidad al profesional que está ingresando para que desarrolle, porque Pablo de la Flor no es que no haya hecho nada, seguramente sí, él tiene el diseño de todo lo que han trabajado. A veces el trabajo de gabinete es lo que más demora, para que cuando uno tiene la proyección de que esto, por ejemplo, no dure solamente hasta el próximo desastre, de que cuando haya un desastre como este, la población no sienta que lo va a perder todo. O sea, nosotros no podemos ser negligentes como gobierno, de ninguna manera. Entonces, tomando en consideración estos aspectos, creo que hoy que tenemos ya el cambio de un profesional, ya no está Pablo de la Flor y ahí yo creo que mantenemos su alejamiento, pero definitivamente hay otra persona que sí va a trabajar de la mano con el ministro de Transportes, con el ministro de Vivienda, con el ministro de Agricultura y además con los gobiernos regionales, porque a ellos les corresponde y les compete. Las competencias las tienen, pero ojalá que esas competencias también tengan que ver, por ejemplo, con la voluntad. Con la voluntad que tengan frente a su región. ¿Sabes cuál es el problema? Así, en este sentido y con todo respeto, como se decía, o sea, el presidente entra al gobierno y forma un comité para evaluar el tema de la corrupción. No necesitarías eso. Lo que tienes que hacer es que las instituciones funcionen. Tienes una crisis con el fenómeno del niño costero, no necesitaría formar un organismo para la reconstrucción. Para eso tiene ministerio, para eso tiene gobierno regional, para eso tiene municipio, para que hagan su trabajo. Pero va a ser un trabajo así, porque es un trabajo articulado. La reconstrucción con cambios que en este momento tiene, quiere a los ministros en la cancha. La Premier es la primera, ella ha priorizado ese tema y a nosotros nos tiene encargados. Por ejemplo, yo tengo Arequipa y tengo Apurímac. Tenemos responsabilidad en todas las regiones. Hay un ministro responsable de todos los avances y el desarrollo que nosotros podamos seguir. Entonces, en Apurímac, ¿qué necesitamos? Ese es un tema de agro, necesitamos articular con el ministro de Agricultura para que pueda atender, por ejemplo, el tema de las bocatomas, de los pequeños canales, de las irrigaciones, de los pequeños productores. Hay miles y miles de productores. Que no es lo mismo que de repente en Arequipa es el tema de la industria que está recesada y que nosotros a través del Ministerio de la Producción podemos implementar programas. O sea, ese es el trabajo de los ministros en la cancha. Entonces nosotros no vamos a permanecer ajenos. Además, al margen de ello, la articulación que va a existir entre el Ministerio de Transportes, el Ministerio de Vivienda y todos los ministerios de la mano con los gobernadores se va a dar. Y ha habido una reunión con los 6 gobernadores del norte, con la Premier, para ver cuál va a ser el mecanismo y cuál va a ser la secuencia de avance en este tema de la reconstrucción. Démosles un voto de confianza al profesional que está ingresando, porque, bueno, yo soy muy respetuosa de los lineamientos de gobierno y de las decisiones que se tomen a nivel presidencial o a nivel de premierato. Entonces, creo que hay que esperar y hay que apoyar. Yo sí me anoto para apoyar y creo que todos los ministros estamos en esa línea. Y hay que esperar un poquito para que esto despegue. Yo estoy segura, Nicolás, que en cuanto esto despegue, nadie nos va a parar. Ojalá. Sí, mira, no, ojalá. Acá ha estado Cayetano Aljovín diciendo... Es lo que todos queremos, Cayetano Aljovín ha venido la semana pasada acá a dar buenas noticias. Viene otra vez un chorro de dinero. Ella dice, se nos ha abierto una ventana en medio de todas las dificultades y los precios de los minerales han empezado a subir meses antes de lo que se preveía y por encima de los precios que uno hubiera esperado. Eso quiere decir que va a entrar un montón de dinero. El problema es que ese dinero se use bien esta vez, que nadie meta la mano, que se hagan las obras que sean realmente prioritarias, que se invierta
en diversificar la producción en el país, en promover la pequeña y mediana industria, es decir, en tener educación, salud de calidad. Y que la lucha... esas cosas te las han pasado hablando todos los últimos años. Y que la lucha contra la corrupción no cese. Y en nuestro gobierno eso es lo prioritario. Nosotros lo tenemos muy claro, no queremos otro Odebrecht, no queremos otras situaciones similares, y creo que de la mano del legislativo nosotros podemos lograr muchas cosas. El pedido de facultades, por ejemplo, que es para reactivación económica, para ver el tema de los lineamientos que necesitamos para entrar en la OCDE, y el tema, sobre todo, de la prevención de desastres naturales, son temas muy importantes. Ana María, ¿no? yo te rogaría que te quedes con nosotros unos minutitos para escuchar lo que dice la gente en las redes sociales. Está Judy Rodríguez, como todos los días, trayéndonos lo que dice la gente en las redes. Exitosa, que impresionante, ¿eh? Tenemos más, ¿cuántos vamos ya? ¿1.100.000? Más de 1 millón. Más de 1 millón de personas que nos siguen cotidianamente, ¿no?, en las redes sociales, no solo en radio, en la televisión, ¿no?, digital y por cable, donde está Exitosa, sino también en las redes sociales. A ver, es el fenómeno. ¿Qué dicen las redes? Ministra, ¿cómo está? Bueno, hay opiniones divididas, ¿ah? En el Twitter, por ejemplo, sobre nuestra pregunta, ¿crees que con la pena de muerte se reducirán los casos de violación? En el Twitter, Juliet nos dice que con la pena de muerte no esperamos cambiar la mente enferma de esos malditos violadores, sino irlos desapareciendo. Carlos Ramírez nos dice que no sé si se reducirá, pero no habrá reincidencias. Orlando nos dice, si la pena de muerte, sí a la pena de muerte de esos malditos no pueden seguir vivos, señala. Gianni nos dice, este debate es demagogia pura. La pena de muerte es inconstitucional, sentencias drásticas y rígidas sin contemplaciones. Vamos con una opinión más de Twitter porque nos vamos a trasladar al Facebook. Víctor nos dice, no vendan humo, dice, la pena de muerte es inviable y de aprobarse sería una decisión que le corresponde al Ejecutivo, tendrán que pasar 2 años. En el Facebook dista mucho las opiniones del Twitter porque Jorge nos dice no, él no está de acuerdo con la pena de muerte, dice que las estadísticas dicen que no se ha logrado nada en países que tiene la ley de pena de muerte. Por otro lado, Santiago señala que no, tampoco está de acuerdo con la pena de muerte, no disuade la conducta enferma del ser humano, una enfermedad desarrollada por caldos de cultivo adquiridos de la misma sociedad. Y Luis Armando Jiménez nos dice, no, tampoco está de acuerdo con la pena de muerte, más bien con la justicia corrupta. Dice, es que tenemos que tener más dureza, es más probable ver inocentes sentenciados, culpables libres y jueces o fiscales más ricos. Y por último, César Quevedo, él sí está de acuerdo, mata a uno, hágalo público y verán cómo las lacras, como los violadores y asesinos, van a pensarla 1000 veces antes de hacer algo. Si bien es cierto, las opiniones en las redes sociales no representan pues toda la opinión del territorio peruano, sí un porcentaje muy importante. Sí, ahora hay un tema. Hay opiniones divididas, ¿ah? No, claro. Totalmente. Claro, porque además lo que tiene la gente es una indignación. Ahora, yo he citado a Luisa María Cuculiza diciendo, ¿y quién ha dicho que queremos que se recuperen estos degenerados que no tienen arreglo? Pero yo he recordado el día sábado un excelente reportaje que hizo en los días de la revista dominical Álamo Pérez Luna sobre el caso del monstruo Armendáriz. El monstruo Armendáriz fue un señor que fue fusilado. Y fusilado porque supuestamente violó y asesinó a un niño. Cuando se ha hecho la indagación con médicos legistas, lo que salió a la luz fue, primero, que el niño no había sido violado. En segundo lugar, que todo indicaba por las huellas en el cuerpo que el niño había sido atropellado por un vehículo, porque tenía golpes que correspondían a un parachoques y a un golpe en la cabeza. Es decir, el niño fue atropellado, cayó y se golpeó la cabeza contra el piso. Y murió a raíz de esto. Entonces, todo indica, es decir, en la especulación, digamos, criminalística, de que alguien atropelló a este chico, que lo tiró al barranco y la opinión pública le echó la culpa al pobre hombre que vivía ahí, ¿no es cierto? El denominado monstruo Armendáriz, que lo acusaron de violador y lo fusilaron. ¿Cómo se resuelve ese problema? Allá hubo un error garrafal de la justicia, de la cual fueron responsables los medios también, y ya no hay cómo arreglarlo, el tipo está muerto. Hace muchos años también ocurrió un caso en Arequipa que hoy hasta le prenden velas a una persona, a Pasa, creo que fue ese señor, claro. Sí. Y también con el tiempo quedó comprobado de que él no había cometido el delito, ¿no? Entonces, por eso decía yo al comienzo, Nicolás, este es un caso delicado, pero sobre todo complejo, porque después de haberle quitado la vida de repente a una persona y probar después que no tuvo nada que ver,
También eso es una situación bastante complicada, ¿no? Tú que vienes de Arequipa, el monseñor Javier del Río, tú sabes que siempre andan así armando pleitos, ha dicho que la ideología de género promueve las violaciones. Bueno, porque tú sabes lo que él piensa, ¿no? Que el Ministerio de Educación, que este gobierno ha estado promoviendo la ideología de género y que la ideología de género promovida por nosotros tiene responsabilidad en las violaciones. Vamos a pedirle a Salvador que le conteste. Salvador de Solar, está bien, está bien. Muchas gracias, Ana María. No, gracias, muchas gracias a Judy Rodríguez, como gracias. siempre. Nosotros nos vamos a la pausa y vamos a regresar con el congresista Edu Vergara de Fuerza Popular y con Richard Arce de Nuevo Perú. ¿Por qué? Porque justamente discutiendo este tema, Úrsula Letona de Fuerza Popular ya anunció que va a presentar un proyecto sobre el tema de la pena de muerte, ¿no? O sea, esto va a ser un debate parlamentario real. Y de eso vamos a hablar tras la pausa. Y Carla Chef, bueno, ya hace rato que viene hablando de esto, ¿no? Pero en fin, vamos a la pausa y regresamos. Esto es Exitosa. Muchas gracias, Ana María, un gusto de verte. Volvemos. Recuerda que Exitosa recibe tus denuncias. Envíanos fotos y videos a través del WhatsApp 977-307-629. Ya regresamos con Nicolás Lucar en Exitosa. Continuamos con Nicolás Lucar en Exitosa. Estamos de regreso. Esto es Radio Exitosa 95.5 de la FM y esto es un mensaje de nuestro auspiciador. ¿Sabías que Paraíso es la única marca de colchones que cuenta con una certificación de calidad internacional? La certificación ISO 9001 es un reconocimiento de que Paraíso ha obtenido por cumplir con los más altos estándares internacionales de calidad, asegurando la mejora continua de sus procesos productivos y la confianza en la calidad de todos sus productos, lo que garantiza tu mejor descanso para una vida saludable. Paraíso, 50 años soñando contigo. Están con nosotros los congresistas Edu Vergara, de Fuerza Popular, y Richard Arce, congresista de Nuevo Perú. Bienvenidos, muy buenos días a ambos. ¿Cómo está, Nicolás? Gracias, buenos días. Nicolás, bueno, ya buenos días, gracias. Comencemos primero por lo que acabamos de estar hablando con la ministra Ana María Choquehuanca, el tema de la reconstrucción. Y yo he citado a Juan Navarro porque dijo, el alcalde de San Juan del Lurigancho, dijo, yo he presentado 10 proyectos, 7 de reconstrucción y 3 de prevención, o no sé si al revés. Y estoy esperando, o que me den la plata o que la obra la haga alguien, pero estamos esperando y avanzan los meses. Entonces la conclusión es, ¿para qué tienes un comité de reconstrucción cuando eso lo podrías hacer con los ministerios? Así es. Entonces, y ahí ya, digamos... Nicolás, justo el alcalde de San Juan del Lurigancho tuvimos una reunión antes de que el señor Pablo de la Flor renunciara, y el señor Pablo de la Flor tuvo unos compromisos con el alcalde de San Juan del Lurigancho, con el alcalde de Lurigancho para este lunes, pero nadie esperaba que renunciara. Ahora, Nicolás, cuando le pasa esta tragedia a Perú con respecto al fenómeno del Niño, esta tragedia, uno lo que ve es qué han hecho en el mundo otros países que les ha ocurrido algo parecido. Chile, Ecuador, le pasó a Katrina, a Estados Unidos con Katrina, y lo que han hecho ellos es fortalecer sus ministerios para que sean ellos los que hagan la reconstrucción. El Ministerio de Transporte haga las carreteras, los puentes, el Ministerio de Agricultura para que intervengan los ríos, el Ministerio de Educación para que haga los colegios, el Ministerio de Vivienda para que haga las viviendas. Nuevamente empezamos y tenemos en la historia del Forsur que se creó una autoridad parecida. Lamentablemente, Nicolás, yo lo que veo, porque hemos estado en la semana de representación visitando algunas zonas afectadas, lo que veo es que vamos a tener un nuevo Forsur. Y este gobierno, Nicolás, no tiene pretexto para que no haga una buena reconstrucción. ¿Por qué? Ya le hemos dado el plan, ya se le ha dado el presupuesto, ya se le ha dado la ley. Tiene todos los mecanismos para que hagan la reconstrucción, pero ahora, sacar al señor Pablo de la Flor luego de 7 meses. Yo he tenido discrepancias con el señor Pablo de la Flor. Le decía, señor Pablo de la Flor, lo que tiene que hacer es visitar las zonas afectadas, un poco de empatía.
entender la problemática que están viviendo estas personas que lo han perdido todo, pero sacarlo luego de 7 meses y empezar a foja cero, Nicolás, no me parece que sea el buen camino. ¿Por qué? Porque primero no tenemos la línea base, muchas de las familias no están empadronadas. Si no están empadronadas, significa que no van a recibir el bono. Y lo siguiente que nos preocupa es que los ríos no están siendo intervenidos, no se está haciendo... Pero claro, pero el problema es que tú tienes municipios, tienes gobiernos regionales, tienes ministerios que tienen a su vez direcciones, ¿no es cierto? Tienes estudios técnicos, los que no se han hecho, no es que te tienes que demorar 1 año o 2 en hacerlo. Sí. O sea, hay colegios profesionales, hay facultades de ingeniería, como en el caso de Piura, que tienen opinión, ¿no es cierto? Y que tendrían que ser atendidos. O sea, no es tan complicado. Claro, o sea, ¿por qué resulta tan difícil hacer lo que, digamos, más o menos es evidente? Creo que empezó mal el tema de la reconstrucción nacional porque se pretendió nombrar a un zar de la reconstrucción, un alto comisionado con rango de ministro, pero que en realidad no tenía esa capacidad de interactuar con los alcaldes y los gobernadores regionales. Considero que debió haberse elegido a un ministro. ¿Por qué? Porque un ministro tiene ascendencia directa sobre los gobernadores regionales y los alcaldes. Permanentemente, todos los días, los alcaldes y los gobernadores regionales desfilan por los ministerios para hacer gestiones respecto a sus proyectos. Y eso les genera una relación y de alguna manera algún posicionamiento de parte del ministro. Ahora, se nombró a Pablo de la Flor, que de muy buena intención, entiendo, ha pretendido canalizar todo un plan sobre un marco de un presupuesto y el Congreso le ha dado todas las facultades para que pueda ejecutar la reconstrucción. Pero concreto, ha habido una confrontación entre los gobiernos regionales, inclusive municipios, y este alto comisionado para la reconstrucción nacional. Craso error, se repite la historia. Es el lado B de un cassette que ya hemos visto del año 2007 cuando hubo el terremoto en Ica, donde hemos visto que el señor Fabre de manera rimbombante le ponen ese nombre, pero al final, en cuestiones operativas y de ejecución, estando a 3 meses, 2 meses, para que se reinicie nuevamente el periodo de lluvias, no hayamos avanzado nada. Y esto es una gran lección. Tenemos que aprender de estas circunstancias para que no se vuelva a repetir, pero en esta circunstancia lo único que nos queda es reiniciar la reconstrucción nacional. Y has dicho algo, Nicolás, que es muy importante, que debió haberse abordado con mayor eficiencia. Hay inversiones que no pueden esperar la planificación. El tema de los puentes, por ejemplo. Sé que han estado sustituyendo con puentes Bailey, pero esta circunstancia que podría originar nuevamente otro niño costero, porque sabemos que va a haber lluvia, sabemos que va a haber huaicos, tiene que haber previsión. La limpieza de los cauces de los ríos, por ejemplo, la descolmatación de los ríos, donde ha habido inundaciones. Cuestiones elementales que debió haberse invertido. La planificación a largo plazo estratégica, en eso tal vez requería una mayor concertación, pero por lo otro teníamos que saltar inclusive algunas normas que están establecidas para poder atender y prever que llegue a ese nivel de abandono como se encuentra el norte del país. Y vayamos a ver si realmente se ha recuperado algo de esa infraestructura que ha sido destruida con el niño costero. Ahora, Nicolás, cuando nosotros tuvimos la reunión con el señor Pablo de la Flor, algo que me sorprendió era cuando le preguntamos al señor Pablo de la Flor si él había intervenido en idear este plan. Él no había intervenido en la fabricación, en el diseño de este plan. Entonces, la pregunta es, ¿cómo pretendes reconstruir si no participaste en este plan, en este megaplan, ¿no? Y lo siguiente es, ¿por qué no se trajo una empresa de reconstrucción de calidad internacional, un project management? Porque son 10.000 proyectos, son muchas necesidades que tiene, y ahora estas necesidades tienen un componente social altísimo, Nicolás. ¿Por qué el equipo del señor Pablo de la Flor solo tenían 40 personas? 40 personas van a manejar 25.000 millones de soles. Para que tengamos una idea de cuánta plata estamos hablando, es casi el presupuesto en educación de todo un año. Este reto es enorme, pero desde el inicio partió mal. Ahora, ya estamos en la siguiente etapa. No, ya, ¿qué es lo que pido? Ahora tema, lo que nos compete es como dice Richard, estamos a 2 meses o menos, porque en algunas zonas ya empezaron en mi región, en Apurímac, está lloviendo. Está empezando, ha caído una granizada. Ha destruido todos los campos de cultivos este fin de semana, en la zona de Pacucha, San Jerónimo, en la provincia de Andahuaylas.
Esto nos tiene que llamar la atención, pero acaba de decir algo muy importante. A veces la tecnocracia cree que implementando elementos de gestión, instrumentos de gestión, se puede encaminar una propuesta. Esto también es político. Y político significa saber interactuar, en este caso, con los gobernadores regionales, no, claro, con los alcaldes. por ejemplo, lo que está pasando en Piura es notable, ¿no? Porque hay una confrontación entre Pablo de la Flor y los gobiernos regionales, o había, ¿no es cierto? Y entre el gobernador regional y las facultades de ingeniería y los colegios profesionales. O sea, lo que debería ser una concertación de todos es la confrontación entre todos. Ahora, es que por medio del interés económico, el dinero, los presupuestos que están asignados entran en competencia, cuando debería ser una complementariedad. Y ahí cometió otro craso error el gobierno, al tratar de designar solo al alto comisionado como responsable directo de la reconstrucción. Ahí debió haber una articulación directa con los gobiernos regionales. Se sienten desplazados y ahí está la reacción. Hay también mezquindad política, vamos a ser claros. Lamentablemente, cuando hay dinero de por medio, hay intereses particulares y deberíamos pensar, como tú acabas de expresar, con una concertación que permita garantizar la reconstrucción. Nicolás, en estos gobiernos del norte del país, por ejemplo, Piura ni siquiera ha podido invertir más del 75% hasta la fecha. La pregunta es, nosotros le vamos a dar más presupuesto, vamos a triplicar su presupuesto si ellos no han sido capaces de invertir el presupuesto inicial que tenían, número uno. Número dos, el gobernador de La Libertad se ha ido 15 días fuera del país justamente cuando estaba pasando el fenómeno del Niño. Le vamos a dar a él los recursos para que haga la reconstrucción. El señor de Lambayeque, que es hermano del señor Acuña, este señor tampoco ha llegado al 60% de su inversión. Le vamos a triplicar su presupuesto para que él haga eso. Bueno, no creo que sea el camino. Ahora, ese es el problema que enfrentamos lamentablemente, ¿no? Que es el de la necesidad de fortalecer y hacer eficientes las instituciones existentes. Porque si vamos a estar todo el tiempo reemplazándolas por la ineficiencia, nunca vamos a terminar a hacer las cosas como se debe. Pero nosotros los habíamos invitado para debatir sobre el tema de la pena de muerte, que se ha puesto en el centro de la agenda, está en la primera plana del diario Exitosa hoy día, que resume lo que está ocurriendo, porque es una confrontación y somos un país dividido. Philly Butter decía que la mayoría está a favor de la pena de muerte. Probablemente, si se hace una encuesta, sea así, ¿no? Ahora, si es la decisión correcta o no, es otro tema, ¿no? Yo quisiera partir con la indignación que es compartida por todos los ciudadanos. Me parece abominable que podamos ver casos de violación a niños, bebés de 2 meses de edad. Debería haber la mayor sanción posible y definitivamente la indignación es colectiva. Pero también tenemos que partir de una premisa. Esta discusión de la pena de muerte tiene 2 campos de análisis. Uno ideológico, donde vamos a entrar probablemente, pero también uno legal. Y partamos del tema legal. En el tema legal nosotros estamos adscritos a convenios y acuerdos internacionales. Hemos firmado el Pacto de San José, con lo cual garantiza el tema de los derechos humanos en nuestro país. Y es una instancia adicional a nuestro Poder Judicial para recurrir cuando haya violación de derechos humanos. La pretensión de implementar la pena de muerte significaría un cambio constitucional. Se requiere 87 votos del Congreso. Pero el Congreso no estaría en capacidad de hacer esta modificación porque hay otro detalle. El presidente de la República tendría que denunciar el Pacto de Costa Rica y renunciar a la par. Y ese es un procedimiento. Entonces tendría que haber un acuerdo entre legislativo y ejecutivo. Y ya el presidente salió con la posición de que no está de acuerdo con la pena de muerte. En lo personal, yo quiero poner claro nuestra posición. Si me permite, solo para cerrar. Nosotros no estamos de acuerdo con la pena de muerte, porque partimos de la premisa que la justicia no es venganza. Vivimos en un Estado de Derecho. Sé que siento la misma indignación. Soy padre de 2 menores hijos. De solo imaginarme un escenario, me pone muy nervioso, me hace sentir desesperado frente a una sociedad que ha llegado a este extremo donde se tiene violaciones y se tiene todos los días. Y se ha llegado al extremo de la violencia en la mujer y la violencia contra los niños como uno de los más altos indicadores. Somos una de las ciudades más peligrosas del mundo. Lima está en la quinta ciudad más peligrosa. Eduardo Vergara, ¿ustedes en Fuerza Popular tienen ya una sola posición sobre este tema? Todavía no tenemos una posición, pero déjame expresarte mi posición. Lo que no podemos hacer, Nicolás, ante estos hechos, ante este índice de violación de niños tan alto, lo que no podemos hacer es ponernos de la vista gorda y ponernos de costado.
Yo sí estoy a favor de la pena de muerte y lo que dice Richard no es tan cierto. ¿Por qué? El Pacto de San José se firmó en el 78 y se abolió en la Constitución Política del Perú el 79. Significa que tuvimos un año de vigencia. Entonces hay una teoría, yo no soy abogado, pero lo voy a tratar de explicar, hay una teoría de que no es necesario renunciar al Pacto de San José para poder implementar esta pena de muerte para violadores de niños de 7 años. Nuestro sistema judicial o nuestro sistema penal, Nicolás, es de rehabilitación. Esta gente, este señor, por decirle señor, este monstruo que violó a esta niña de meses, no va a cambiar. Este señor no va a cambiar. ¿Por qué tenemos que mantenerlo? Claro, porque la discusión, Edwin y Richard, que se ha planteado es si esto es disuasorio o no. O sea, y algunos críticos de la aplicación de la pena de muerte es lo que dice, en ninguna parte del mundo donde se esté aplicando la pena de muerte, esta medida ha reducido los índices de delincuencia o en este caso de violaciones. Yo tengo unos estudios, Nicolás, porque este proyecto de ley ya se han presentado. Hay unos estudios, por ejemplo, de la Universidad de Nueva York, donde dice que por cada sentenciado por muerte por violación se evitan 8 violaciones. Es un estudio este es uno de Isaac Average de la Universidad de Buffalo en Nueva York. Ahora, Nicolás, este no es un tema de disuasión, esto es un tema de protección a nuestra sociedad. Vamos a dejar, estos violadores tienen entre 20 y 40 años, vamos a mantener en las cárceles 20, 35 años para que salgan nuevamente a cometer esto? ¿O crees que se van a rehabilitar este tema? Este no es un tema de disuasión, ese es un tema de protección a nuestra sociedad. A Richard es el que tienes que mirar, tú lo acabas de expresar. Solamente para terminar, lo que no podemos permitir ante una realidad, Nicolás, es que esto sea un tema tabú. Eso se tiene que discutir, tiene que haber una discusión alturada para ver todas estas aristas y para dar una respuesta a nuestra sociedad que exige. No podemos ponernos de los brazos cruzados ante estos hechos gravísimos y estas personas no van a cambiar. Este no es un tema de disuasión, este es un tema de protección a nuestros niños, a nuestra sociedad. Entremos al debate ideológico porque es muy importante hacer la diferencia. En el plano legal es bastante complejo lograr que se apruebe. Y no se va a sancionar a los violadores en este momento. Tendría que seguir una serie de procedimientos que acabo de explicar, que incluye la renuncia al Pacto de San José, y con lo cual vamos a tener serios problemas, porque no solamente es el asunto de la pena de muerte. Hay muchos casos de por medio bajo el amparo del Pacto de San José que garantiza los derechos humanos. Lamentablemente venimos de una época de violencia estructural que ha vivido el país. Hay muchas denuncias donde están involucrados gente que ha transgredido y ha atentado contra los derechos humanos. Y hay procedimientos que se tienen que respetar. El mundo, en su conjunto, en la mayoría de los países, no están de acuerdo con la pena de muerte. Porque, como tú lo acabas de expresar hace unos minutos, no es disuasivo, no se ha reducido el índice. El violador no es que va a calcular que me van a dar 20, 30 años o me van a dar pena de muerte para cometer esos actos execrables. ¿Que tenemos que ser contundentes? Por supuesto que sí. Pero a mí me causa profunda indignación, permíteme, Nicolás, que el Congreso de la República en este periodo legislativo no haya permitido sancionar con mayor vehemencia los actos de violación. Por temas estrictamente, llamémosle ideológicos, porque hablaban el tema de género. Cuando es importante para evitar las violaciones que exista la equidad de género, cuando es importante de que se debe trabajar el enfoque de género en la formación de los niños, porque eso ayuda. Cuanto más la familia esté al lado de los niños va a formar valores. Estos violadores probablemente hayan sido víctimas de violación. Eso es lo más triste. Es la miseria de nuestra propia sociedad. ¿Qué estamos haciendo nosotros para invertir en educación? ¿Qué estamos haciendo nosotros para fortalecer a la familia? ¿Qué estamos haciendo para proteger a las mujeres violentadas? Un niño que vive en un entorno de esa naturaleza, evidentemente en el futuro va a ser una persona conflictiva porque va a chocar contra esta sociedad. Somos el país, te lo mencionaba, somos el país con los más altos índices de violación. Somos un país de violadores, como decía el hashtag. Es una expresión, es un grito del alma de las mujeres que están pidiendo ayuda, porque van a la comisaría a hacer la denuncia y no le toman atención. Yo creo que ese hashtag es un hashtag paupérrimo. No, yo no creo que seamos un país de violadores. Tenemos un problema grave, sí, pero nosotros tenemos
¿qué es lo que pasa cuando la gente mira de afuera al Perú? Nosotros tenemos que enseñar lo mejor que tenemos del Perú, nuestra comida, nuestra cultura. Pero un hashtag de País de Valores nacida de unas congresistas, no creo que le agregue valor, no creo que sea algo de que nos debemos orgullecer. A veces viene un extranjero, Nicolás, y este extranjero a veces les roban sus maletas. Perú hashtag ladrones de extranjeros, de turistas. No creo que eso agregue valor, yo creo que eso no debe ser. Sí hay que poner al debate este tema, Nicolás, y yo tengo, para terminar el tema de la violación de la pena de muerte, el Premio Nobel de Economía, Gary Becker, dice que la gente cuando hay una pena mayor como la muerte, sí le crea una pared para que evite, o sea, es un freno para que cometa violación. Está en la línea el doctor Mario Amoretti, que es un penalista especializado y reconocido, está en la línea y tiene una opinión sobre este tema. Doctor Amoretti, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Díganos usted qué piensa sobre este tema y sobre esto que estamos discutiendo en este momento. Sí, mire, esto es lo que llamamos nosotros los abogados un imposible jurídico. Y ya Alberto Fujimori, en el año 1992, recurrió a la Corte Interamericana en consulta para ver si podíamos retirarnos parcialmente de dicha Corte en razón de que quería aplicar la pena de muerte a los terroristas. Y país que se deja de aplicarla y se dejó de aplicar en la época de Velasco, motivo por el cual la Corte Interamericana le dijo no, o se retiran definitivamente, pero no hay un retiro parcial. Y también es completamente inaceptable de que se diga que esto fue en el año 78 y que la Constitución del 79 no decía no. Así, simplemente el Estatuto de la Corte Interamericana, en la cual somos signatarios, prohíbe que país que dejó de aplicar la pena de muerte la pueda volver a aplicar. Ahora, ¿y cómo es el caso de Estados Unidos, doctora Moretti? En Estados Unidos... En la dictadura de Velasco, en la dictadura de Ordía, se ha aplicado la pena de muerte. Pero esto... Pero, doctora Moretti, y el caso de los Estados Unidos... Que el monstruo de Mendaris y Pichuso fueron condenados siendo inocentes. Doctora Moretti, le preguntaba por el tema de Estados Unidos. Estados Unidos aplica la pena de muerte en muchísimos de sus estados y entiendo que esto, ¿qué supone en relación a la Corte? Que ellos no son parte en absoluto de la Corte o participan, digamos, parcialmente en la Corte. No han firmado. No sé qué pasó, se nos fue. Dar la respuesta. Se nos fue el doctor Amoretti, porque Estados Unidos aplica pena de muerte y... Si me permites, yo te doy la respuesta. El caso de Estados Unidos es un país federal, donde cada estado tiene su propia normatividad. Estados Unidos, curiosamente, es sede de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, está en Nueva York, pero paradójicamente ellos no han firmado el Pacto de San José. Por eso es que se aplica la ley. Entonces, en el caso del Perú, ha graficado el señor Amoretti que Alberto Fujimori pretendió implementar la pena de muerte a los terroristas. Sí se aplicaba. En este caso era el gobierno y tenía, entre comillas, el respaldo del Congreso. No, la respuesta fue que no era posible el retiro parcial, y que si uno aplicaba la pena de muerte tenían que salirse de la Corte Interamericana. Ahora... En el 70. Y ahí es muy importante. Ahora, ¿ustedes son conscientes, Edu, de que la propuesta de ustedes implicaría salirse de la Corte Interamericana? Hay dos versiones. Una, porque cuando se firmó, como le expliqué, cuando se firmó el 78, hasta el 79 recién se abolió la pena de muerte. Entonces hay un año donde está como ambiguo, por eso que habría que hacerle la consulta. Ojo, para terminar. Pero si así fuera... Ojo, Nicolás, que en el 78 no teníamos terrorismo, ¿eh? O sea... no es hay que recordar que era un periodo de hecho no teníamos terrorismo. No democrático. Estábamos con un gobierno militar que había tomado las armas, en este caso había tomado el Palacio de Gobierno, no ganó una elección democrática, no había Congreso de la República, evidentemente estaba siendo censurado. Ya, pero ese es otro tema. Lo que tenemos que darle es una respuesta a la sociedad. No, pero ahora agoreros.
el discurso agorero de la pena de muerte, por supuesto que va a causar Es decir, mucha respuesta. claro, si lo sometes a un plebiscito, ¿cómo votaría la gente? Probablemente la mayoría votaría a favor. Pero hay que ser muy objetivos. Ojo que las leyes, Nicolás, todas las leyes que se aprueban tienen que tener un respaldo social. Para que tenga una licencia social esta ley, para que sea avalada, tiene que tener un respaldo social. Lo siguiente es que tiene que responder tiene que dar respuesta y solución a un problema grave. Lo que no podemos hacer, Nicolás, es evitar este diálogo. Si luego de este diálogo amplio, donde intervengan la parte académica, donde intervengan los políticos, ahora, se llega a acuerdo que, por ejemplo, sea una castración... Claro, pero una pregunta final, porque se está hablando de violación, pero una de las recomendaciones del primer ministro chino a la prensa brasileña del año 2016, en abril del año 2016, decía que la pena de muerte debe aplicarse a los delincuentes reincidentes de delitos graves, que en su criterio ya esté claro que sean irrecuperables, pero también a los funcionarios públicos corruptos. Eso que tiene que haber pena de muerte para el funcionario público corrupto, que si tú le robas a tu país y le robas la salud, le robas la educación, le robas la infraestructura, le robas el futuro a los niños, tú tienes que ser castigado con la pena de muerte, aparte de recuperar todo lo que te robaste, ¿no? Y yo también estoy de acuerdo. Y esa propuesta sería con una respuesta contundente de la población. 90% de aprobación. Que entra el debate. La indignación que existe en el país por los casos de corrupción ha llegado a extremos porque la impunidad es lo que está persistiendo. Bueno, eso obligaría a generar una nueva clase política en el Perú. Bueno, terminamos por el día de hoy. Lo importante, Nicolás, es el respeto a los derechos humanos, la institucionalidad de un país que tiene que abordar los problemas de manera integral, no con medidas efectivistas, no con medidas agoreras, que lo único que va a generar es polarizar al país. Yo sí estoy de acuerdo en abrir el debate, porque ese debate va a ayudar a enriquecer. Y a eso estamos ayudando acá, pero hoy día tenemos que terminar. Claro, Nicolás, solamente para terminar, hay que ponderar derechos humanos para el violador y los derechos humanos para los niños. No, por favor. Bueno, está abierto. Dejémonos de tener doble estándar para hablar. Derechos humanos para este violador. Ya, bueno, ok. No te estás derechos humanos. Un extremo. Al contrario, desde el Congreso de la República asuman en el fujimorismo la responsabilidad de legislar, porque sí podemos, para fortalecer, por ejemplo, la familia. Bueno, pero en este caso, ¿cuántos proyectos has presentado, Richard? ¿Cuántos proyectos has presentado? Tengo 6 proyectos. No, pero presenta algunos sobre esto y lo vemos. Hemos presentado de manera conjunta el proyecto para... Terminamos. Mientras unos quieren el aborto, ya se está pareciendo esto al Congreso de la República. Por eso nos vamos a la pausa. Gracias, Nicolás. Gracias, Nicolás. Estamos en Radio Exitosa 95.5 de la FM en Lima, 65 ciudades conectadas a lo largo y ancho del territorio nacional, y esto es una mención de nuestro auspiciador. ¿Sabías que Paraíso cuenta con un proceso automatizado para la fabricación de sus colchones? Paraíso fabrica sus colchones con altos estándares de producción automatizada en todos los procesos, lo que permite que los colchones sean idénticos con la más alta calidad y control en los laboratorios, lo que certifica la garantía de los años de vida del colchón. Asegura tu descanso comprando un colchón Paraíso. Paraíso, 50 años soñando contigo. Y está con nosotros el doctor Carlos Barriga Hernández, él ha sido decano de la Facultad de Educación de la Universidad de San Marcos, y el doctor Juan Puel Palacios, que ha sido director de la Facultad de Administración de la misma universidad, y ellos han estado batallando por modificar el artículo, ¿qué número es el artículo? 84, ¿no es cierto? De la ley universitaria que establecía de una manera insólita un límite de edad, ¿no?, para el ejercicio de la docencia universitaria, ¿no? Lo cual excluía a todas las personas mayores de 70 años, ¿no es cierto?, del ejercicio de la docencia. ¿En qué estamos? El Congreso ha decidido ya revisar esta decisión. Sí, bueno, en realidad es insólito que se fijara en 70 años, porque todo el mundo se da cuenta que los estándares de salud física y mental han cambiado radicalmente. Cuando en el año 18 se dio la ley universitaria, en la época del gobierno de Leguía, se fijó en 70. Ya estamos casi pues en 100 años, ¿no? Entonces ahora hay un cambio. La Comisión de Educación ha aprobado
75 en vez de 70. Ciertamente 75 es mejor que 70, ¿no? Pero no es lo que hubiésemos querido, porque nosotros postulábamos un criterio basado en la ciencia de la salud. En cambio, el criterio que se ha seguido es cronológico y no tiene en qué fundamentarse, porque uno puede decir 70, el otro 75, el otro 78. O sea, no hay fundamento. En cambio... Pero en todo caso, ¿cuál podría ser? ¿Cuál es la expectativa de vida de promedio de un peruano? 75 años, creo que es lo que ha dicho el INEI, me parece, ¿no? Algo así. Pero depende, pues, ¿no? Porque depende del ejercicio profesional que uno tenga, ¿no? Por ejemplo, un minero puede jubilarse antes, pero un profesor, si hace 100 años lo cesaban a los 70... aumentar a 75 no es significativo, ¿no? Me parece. Si vamos a Pero lo determinante no tendría que ser, porque es como que no tiene sentido, ¿no es cierto? Claro. Establecer un límite de edad cuando lo que tendría que establecerse es la capacidad y calificación para el ejercicio de la docencia. Exactamente, eso es lo que creemos, ¿no? Bueno, pero ahora han fijado en 75 años de manera imprevista también, ¿no? Porque estando en el pleno del Congreso se armó la Comisión de Educación y ahí aprobaron lo de los 75 años, ¿no? Ahora, lo que resulta sorprendente es que esto establece un nivel de discriminación notable, o sea, digamos, entre las ocupaciones. Uno puede ser presidente de la República a los 79 años como Pedro Pablo Kuczynski, Claro. pero Pedro Pablo Kuczynski no podría ser docente universitario con la ley actualmente vigente desde hace 9 años. Así es. ¿No es cierto? O sea, ya si no puede ser docente, menos podría ser presidente. Exactamente. Por eso es que, no sé, están criticando veladamente al presidente, ¿no? Porque al proponer 75, el congresista Cheput, sabiendo que el presidente tiene 79, no entendemos esa posición, ¿no? Si vamos a trabajar a grosso modo, en grado cronológico, podemos fijar en 80, me parece, por la experiencia que tenemos nosotros, viendo a los catedráticos nuestros, trabajando en condiciones normales, diríamos hasta los 80. Hay gente de 90 que todavía sigue trabajando, acaban de ganar el concurso para hacer investigaciones en nuestra universidad, de 80, 85 años, ¿no? Pero 80 podría ser. No, porque además lo increíble es que, es decir, siempre en las sociedades y en las civilizaciones más avanzadas se ha asociado la sabiduría con la vejez, ¿no es cierto? Es decir, cuando uno mayor es, más experiencia acumulada, más cultura, más ¿no? Es decir, más serenidad para el raciocinio, ¿no es cierto? Claro. Y es como que en el momento en que más capacitado estás para transmitir tus conocimientos, te sacan de la circulación. Claro, porque ahora, paradoja, ¿no? digamos, la experiencia es adquirir un saber. Cuanto más experiencia, más sabe uno. Entonces, el cerebro, como es plástico, mientras tu cuerpo esté sano, uno sigue aprendiendo, pues. Por eso no es casualidad que los premios Nobel de los últimos años los ganen personas mayores de 70, de 80, 85. Si uno hace una revisión, ve que a esa edad se está dando la producción aún. Ahora, ¿esto qué significa? O sea, tenemos la ley que todavía está vigente que establece 70 años. Ahora, eso ya ha tenido consecuencias prácticas, ¿no? Sí, han salido muchas personas ya en una situación bien grave. En la medida en que en la ley en que están, algunos estamos en la ley 2530, salimos con nuestro sueldo íntegro, pero la mayoría va a la AFP, pues si ahí cobran 800 soles. O sea, un profesor que ha dedicado toda su vida a la universidad y que lo saquen ganando 7.000 pasa a 800. A ganar 800 soles. No está preparado. Claro, o sea, lo que está en discusión no es solamente que le estás quitando la oportunidad de seguir trabajando como docente a una persona que sigue con las capacidades de hacerlo, sino que le estás causando un perjuicio económico gravísimo. Muy grave. Pero hay un asunto adicional, estás dañando el mismo sistema educativo, porque le estás quitando a gente que tiene mucho que aportar. Así es. Y hay pruebas evidentes, ¿no? De gente de mayor edad que sigue produciendo tranquilamente y normalmente, ¿no? Ha cambiado mucho los estándares de salud en el Perú y en el mundo, ¿no? Entonces, de esa manera, una persona mayor es productiva aún. Entonces, ante la situación dada,
que bueno, ya han aprobado la Comisión 75 años. Lo que pedimos nosotros es que la mejoren un poco, ¿no? O sea, que pongan pues 80, que se acercan un tanto a los estándares de salud física y mental y la experiencia que tenemos viendo a nuestra gente trabajando en la universidad, ¿no? Porque si han aprobado eso, ya revertirlo va a ser bien complicado, ¿no? Pero en cambio sí podríamos intentar una mejora, ¿no? Agregarle 5 años más. Después de 100 años, bueno, eso sería factible, ¿no? O también la otra posibilidad. Claro, porque el límite, es increíble que se hayan tomado para la ley vigente los parámetros de la época de Leguía. Claro, es decir, cuando la expectativa de vida de un peruano ha cambiado. Y se puso 70 años en el sentido de permitir que las personas más experimentadas, más sabias, sean las que ejercieran la docencia, ¿no? Ahora, otra posibilidad es de que la ley no se aplique retroactivamente, pues, ¿no? O sea, que valga para los que vienen. Porque la ley universitaria ha declarado, para el caso del bachillerato de los alumnos, que no es retroactiva, rige para los que ingresan después de la ley. Entonces, si vale para los estudiantes, también puede valer para nosotros, ¿no es cierto? Porque es el mismo cuerpo legal. Es el mismo cuerpo, claro. Claro, un artículo dice, vale para ellos, pero para ustedes no vale. Entonces, aunque no declara que no vale. Lo que está claro es que es absolutamente injustificada la decisión tomada y que ya felizmente se ha tomado el camino de la rectificación que tiene que terminar y hacerse bien, ¿no? Sí, tenemos que ir terminando ya, ¿sí? Sí, lo que quiero señalar es que ese proyecto de ley de los 75 años no tiene en su proyecto la explicación de motivos, no tiene fundamentos técnicos ni científicos. Sí, si se acerca un poquito al micro, por favor. Sí. Aquí tengo, por ejemplo, la esperanza de vida en algunos países. En España, la esperanza de vida para las mujeres es de 82 años y para los varones es de 79 años. En el Perú hay una esperanza de vida en la costa, según el INEI, en la costa la esperanza de vida es de 79 años. En la sierra hasta los 72 años y en la selva hasta los 70 años. O sea, que la esperanza de vida en el Perú ha mejorado totalmente. Pero por supuesto. Ahora, de acuerdo, permítame, de acuerdo, por ejemplo, a la Constitución del Estado. Usted sabe que cuando el Tribunal Constitucional declaró constitucional la ley universitaria, fue por voto dirimente. El presidente fue el que dirimió. O sea, no hubo una unanimidad, hubieron 3 votos singulares que señalaban que esta ley sí vulneraba en varios artículos a la Constitución del Estado. Y entonces estamos trabajando con una ley que es anticonstitucional, porque lesiona la Constitución del Estado, y la esperanza de vida tampoco se ajusta al proyecto que ha presentado actualmente Está clarísimo, pero felizmente se ha tomado el camino de la rectificación. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos vamos con Erika Rado al Congreso de la República. Erika, cuéntanos. Gracias, información en vivo desde el Congreso de la República, declaraciones del presidente del Poder Judicial, Duberly Rodríguez. Vamos a escuchar. Posibilidad del Poder Judicial el atender al 100%, porque eso ya compete al Poder Legislativo aprobar las leyes, como por ejemplo la exclusión de la ley Servir, que es un tema del Congreso, o la escala remunerativa, que es un tema del Poder Ejecutivo. ¿Qué opina en lo personal, doctor, sobre el tema de la pena de muerte? Consulta acerca de su opinión personal acerca de la pena de muerte. De la pena de muerte en nuestro país. Que de algunas voces que señalan que sería inaplicable y habría preocupación por la aplicación de su fuero en una eventual aprobación. Bueno, es un tema polémico. En el mundo hay cada vez seguidores de lo que se llama la corriente abolicionista. ¿Qué significa? Abolir la pena de muerte. Pero también hay sectores que defienden la pena de muerte. Pero para poner un ejemplo, en Estados Unidos, la mayoría de estados dentro de los Estados Unidos ya han abandonado la pena de muerte. Vale decir, la pena de muerte se bate en retirada. Pero sin embargo, cuando ocurren, diríamos, oleadas de delitos como las últimas violaciones que han habido en el Perú, que obviamente tienen que ser rechazados con toda la firmeza por parte del sistema de justicia, es que vuelven a replantearse la posibilidad de reinstaurar la pena de muerte. Pero ya lo vuelvo a decir, la Constitución del Perú no admite, no da paso a la pena de muerte y tampoco está previsto en el Código Penal. Vale decir, si se quiere restablecer la pena de muerte, tendría que modificarse la Constitución en el terreno nacional, pero en el terreno internacional tendríamos que abandonar
denunciar el Pacto de San José de Costa Rica, o sea, la Convención Americana de Derechos Humanos, que es el subsistema regional de defensa de los derechos humanos, lo cual para mí me parece absolutamente trágico y no es propio de un Estado de Derecho. Por tanto, yo respetando los puntos de vista de los legisladores, de los congresistas, del propio ministro de Justicia, yo no comparto ese punto de vista. Bien, han sido declaraciones del presidente del Poder Judicial, Duberly Rodríguez, acerca de la pena de muerte. Informó Erika Rada, Exitosa Noticias. De regreso acá a los estudios, Exitosa, y nos está visitando el grupo Juventud Criolla. Yo hace unos años dije que estaba preocupado porque yo percibía que la música criolla estaba agonizando, casi me linchan. Yo no había dicho que se había muerto, sino que lamentablemente lo que nos estaba ocurriendo es que no se componían nuevas canciones, que los jóvenes no se sentían involucrados con la música criolla. Y yo celebro, no sé cuántos años después de que dije eso, que las cosas estén cambiando. Claro que sí. Y ustedes son un ejemplo. Sí, bueno, primero agradecerle por la invitación. Todos son chibolos, ¿alguno tiene DNI acá o no? Puro DNI amarillo. Amarillo. Sí, así es. Todos son DNI amarillo. Sí. ¿Ah? ¿Y tú cuántos años tienes? ¿Cómo es tu nombre? 8 años y me llamo David Baluarte. Eso. ¿Ah? Bueno, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Edu Baluarte y tengo 16 años. Sí. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es María Fernanda Mendoza y tengo 13 años. Muy buenos días, mi nombre es Elliot Nimajayo y tengo 17 años. Y cuéntenme, ¿cómo así ustedes son criollos? Bueno, cada uno empezó en diferentes rubros. Yo empecé en una escuela, cada uno empezó en diferentes escuelas y luego nos juntamos en una sola escuela donde nos conocimos y decidimos formarnos y seguir nosotros con la música criolla. Y es donde decidimos formar un propio elenco donde sigamos expandiendo y que la gente disfrute y lo más importante, que sepa que no se extingue la música criolla y está en los jóvenes. ¿Y qué es lo que más le gusta a ustedes de la música criolla? O sea, la música criolla tradicional o las nuevas cosas que se están haciendo. Siempre es bueno probar con algo nuevo, ¿no? Pero nos encanta todos los ritmos que son festejos, valses, que todo es la música criolla y la verdad que es muy hermoso. No, además son un criollo con un corte de pelo así de rapero, ¿no? ¿Has visto? Claro, de futbolista. De futbolista así en la Liga Española. Y a ver, ¿con qué nos van a...? Porque han traído además acá un elenco de baile, músicos. Maestro César Farfán, que está en la guitarra. Y tenemos a Paquito, que está en el cajón. Y bueno, también hemos traído unos bailarines de lujo que también son parte de la agrupación, que son Adrianito Céspedes, Carlita Delgado, Julio Delgado y Carolina Camayo, que también van a demostrar su talento. A ver, que empiece la jarana, porque acá celebramos a la música criolla. Primero Perú, del maestro Eduardo del Perú. Vamos ahí. Quiero decirle al Perú cuánto lo quiero. Hoy quiero expresar en mi canto mi amor más sincero, llegar hasta el pico más alto, flamear mi color rojo y blanco. Gritemos juntos de la mano. Primero Perú, los niños la paz del mañana. Primero Perú, qué bella es mi tierra serrana, el mar de su costa, verde su montaña. Suelo peruano. Y nos vamos para la sierra con ¡qué bonito! Mi corazón se siente serrano.
canto mi música Perú. Primero Perú. Y juntos costas de reserva. Primero Perú. Digamos hoy, digamos siempre. Primero Perú. Eso. Juventud criolla, qué maravilla. Chivo, 8 años tiene y canta música criolla. ¿Y dónde lo aprendiste tú? ¿Ah? ¿Dónde aprendiste tú la música criolla? Ahí aprendí de mi hermano. Está bien. ¿Y tú cantas algo? O sea, ¿tú solo digo o no? Sí. También. A ver. A ver, sorpréndenos. David, a ver. Ahí vamos a ver. Voy. Si mi vida no le endulza. Ahí si pueden ver, está Carolina Camayo y Julio Delgado también, grandes bailarines de la agrupación. Cierra tus ojos, ¡Qué bonito! morena, Que me mata tu mirar. Si mi vida no le endulza. Si no me puedes amar. Cierra tus ojos, morena. Que me mata tu mirar. Aquel que jamás ha besado una morena y no sabe qué gusto tiene la canela. aquel que bien se casa con mujer bonita, ni si el curandero famoso el susto le quita. Aquel que jamás ha besado una morena y no sabe qué gusto tiene la canela. Aquel que bien se casa Con mujer bonita, ni si el curandero famoso el susto le quita. Vamos ahí. ¡Qué bonito! Porque primero lo nuestro y después. ¡Qué bonito! ¡Arriba! ¡Que viva nuestra música peruana, señores! Música criolla en el corazón. Si mi vida no le endulza. Si no me puedes amar. Cierra tus ojos, morena. Que me mata tu mirar. Como dice. Si mi vida no le endulza. Si no me puedes amar. Cierra tus ojos, morena. Que me mata tu mirar. Aquel que jamás ha besado una morena no sabe qué gusto tiene la canela. ¡Qué bonito! Que bien se casa Con mujer bonita, ni si el curandero famoso el susto le quita. ¡Eso! ¡Qué bonito! Eso. Tenemos que terminar lamentablemente por el día de hoy, pero qué bonito esto, ¿ah? En serio. Gente joven, acá los 4 chicos que están, ninguno tiene 18 años. Ninguno. ¿Ah? ¿Qué me dice ahí la producción? A ver, una más, dicen. Vamos con una más. Pero por supuesto, Perú campeón, dice. Claro, una Así polquita es, para una polquita para nuestra selección, que ya estamos A ver. así nomás, de llegar a un mundial, A días de participar para nuestro mundial. Vamos. con fe. Perú campeón. Perú campeón, Perú campeón. Es el grito que repite la afición. Perú campeón, Perú campeón. Dicen cada palpitar mi corazón. Perú campeón. ¡Bonito! Perú campeón. Carlita Delgado y Alvarito César también en la pista de baile. Itinerante de Juventud Perú Criolla. campeón, Perú campeón. Dicen cada palpitar mi corazón. Hay que ir a triunfar al mundial. Venceremos a todo rival. Con el lema Perú a campeonar. Siempre arriba Perú debe ganar. Hay que ir a triunfar al mundial. Venceremos a todo rival. Con el lema Perú a campeonar. Siempre arriba Perú debe ganar. Con Galese en el arco, la defensa es colosal.
Con Ramón Rodríguez y tal con Carlos Corso fenomenal. Con Huevito, Oreja, Flores, Tapia y Yotun. Carrillo, Pablo Guerrero, completa la selección. ¡Qué bonito! ¡Arriba Perú! ¡Perú! 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 ¡Ajá! ¿Cómo baila esa parejita? ¡Vamos ahí! ¡Qué bonito! Perú campeón, Perú campeón. Es el grito que repite la afición. Perú campeón, Perú campeón. Dice en cada palpitar mi corazón. Perú campeón, Perú campeón. Es el grito que repite la afición. Perú campeón, Perú campeón. Dice en cada palpitar mi corazón. Vamos chicos. Hay que ir a triunfar al mundial. Venceremos a todo rival. Con el lema Perú a campeonar. Siempre arriba Perú debe ganar. Hay que ir a triunfar al mundial. Venceremos a todo rival. Con el lema Perú a campeonar. Siempre arriba Perú debe ganar. Con Gales en el arco, la defensa es colosal. Con Ramón Rodríguez y Tranco, Carlos Corso fenomenal. Con Huevito, Oreja, Flores, Tapia y Yotun. Carrillo, Pablo Guerrero, completa la selección. ¡Perú! No para nadie, muchachos. Arriba Perú. Felicitaciones por lo que están haciendo. Tremendo ejemplo para Muchísimas nosotros gracias. jóvenes peruanos. Hay que reivindicar la música peruana. ¿Ah? Qué gusto me da tenerlos acá. Muchísimas gracias. Gracias. Y ya saben por dónde empieza esto. Esto es una fiesta criolla, ¿no? Qué bonito, ¿no? ¿Han visto cómo bailan estos chibolos? Las caras, además. Porque no es solo que bailan, sino ponen unas caras así que son de lujo, simplemente. Muchas gracias y felicitaciones. Gracias por la No sé invitación. quién ha organizado esto, pero está sensacional. Muchas gracias. por la invitación. Yo me voy hasta el día de mañana. Voy a venir a chambear, así fiel al castigo, feriado. Acá estamos nosotros, firmes. Como todos los días en Exitosa. Yo los dejo con Manuel Rosas y José Rocha. Muy buenas tardes.